Samadiloto presenta Alegría. Oso. La felicidad que surge del interior. En primer lugar voy a contaros una pequeña anécdota. Mi médico se ha empeñado en que venga a verlo, le dijo un paciente al psiquiatra. ¿Sabe Dios por qué? Estoy felizmente casado, tengo un trabajo seguro, un montón de amigos, no tengo ninguna preocupación. Ya replicó el psiquiatra, mientras cogía su cuaderno de notas. Y signo de interrogación abierta. ¿Cuánto tiempo lleva así? Nadie cree en la felicidad. Parece que el hombre no puede ser feliz. Si hablas de tu depresión, de la tristeza, de la infelicidad, todo el mundo se lo cree, parece algo natural. Si hablas de tu felicidad, nadie te cree, parece algo antinatural. Tras 40 años de investigaciones sobre la mente humana, Sigmund Freud, que trabajó con miles de personas y estudió miles de mentes perturbadas, llegó a la conclusión de que la felicidad es algo ficticio, que el ser humano no puede ser feliz. Como mucho, podemos hacer las cosas un poco más agradables, pero nada más. Como mucho, podemos disminuir un poco la infelicidad, pero lo que se dice ser feliz, a eso el hombre no puede llegar. Parece muy pesimista. Pero si nos fijamos en la humanidad, esa parece ser la situación, parece que realmente es así. Solo los seres humanos son infelices. Algo va mal en lo más profundo. Os lo digo por propia experiencia, los seres humanos pueden ser felices, más felices que las aves, más felices que los árboles, más felices que las estrellas, porque los seres humanos tenemos algo que no tiene ninguna ave, ningún árbol, ninguna estrella. Tenemos conciencia. Pero al tener conciencia, existen dos alternativas, llegar a la felicidad o a la infelicidad. Tú eliges. Los árboles son felices porque no pueden ser infelices. Su felicidad no es una cuestión de libertad, tienen que ser felices. No saben ser infelices, no tienen otra posibilidad. Los pájaros que trinan en los árboles no son felices por decisión propia, sencillamente son felices porque no conocen otra cosa. Su felicidad es inconsciente, natural. Los humanos pueden ser tremendamente felices y tremendamente infelices, y son libres de elegir. Esa libertad es peligrosa, esa libertad es arriesgada, porque tú eres el único responsable. Y algo ha ocurrido con esa libertad, algo ha ido mal. El ser humano parece andar cabeza abajo. La gente va en busca de la meditación. Necesitáis la meditación únicamente porque no habéis elegido ser felices. La meditación es una medicina. Si estás enfermo, necesitas una medicina. En cuanto te decides por la felicidad, en cuanto decides que vas a ser feliz, no te hace falta la meditación. Entonces la meditación empieza a surgir por sí misma. Si hay tantas religiones es porque hay muchas personas infelices. Una persona feliz no necesita ninguna religión, una persona feliz no necesita templos ni iglesias, porque para una persona feliz el universo entero es un templo, la existencia entera es una iglesia. La persona feliz no se dedica a la religión porque su vida entera es religiosa. Cuanto se hace con felicidad es una oración, tu trabajo se transforma en culto, tu respiración misma es una maravilla, una gracia. La felicidad se da cuando encajas en tu vida, cuando encajas tan armoniosamente que hagas lo que hagas te proporciona alegría. Entonces te das cuenta de que la meditación va tras de ti. Si amas el trabajo que haces, si amas tu modo de vida, eres una persona de meditación. Entonces nada te distrae. Cuando las cosas te distraen, eso simplemente demuestra que en realidad no te interesan esas cosas. El maestro no para de decir a los niños, prestadme atención. Signos de exclamación abierta, estad atentos. Los niños prestan atención, pero su atención se centra en otra cosa. Hay un pájaro cantando a todo volumen junto al edificio del colegio, y el niño está atento al pájaro. No se puede decir que no esté atento, que no sea meditativo, que no esté profundamente concentrado. Claro que sí. Aún más, se ha olvidado por completo del maestro y del problema de aritmética que éste escribe en la pizarra. El niño está totalmente ajeno a eso, completamente poseído por el pájaro y su canto. Pero el maestro dice, presta atención. ¿Qué haces? No te distraigas. En realidad, es el maestro quien está distrayendo al niño.
El niño presta atención de una forma natural. Es feliz escuchando el canto del pájaro. El maestro lo distrae, le dice, no estás prestando atención. Y eso es mentira. El niño está prestando atención. Si el pájaro lo atrae más, ¿qué puede hacer? El maestro no lo atraía tanto, la aritmética no tenía tanto encanto. No se nos pone en la tierra para ser matemáticos. Hay unos cuantos niños a los que no les interesará el pájaro. Ya puede aumentar de volumen su canto que ellos seguirán prestando atención a la pizarra. La aritmética es para ellos. Tienen una meditación, un estado meditativo natural, cuando se trata de las matemáticas. Nos han hecho distraernos con preocupaciones nada naturales, el dinero, el prestigio, el poder. Escuchar a los pájaros no te proporcionará dinero. Escuchar a los pájaros no te va a proporcionar prestigio ni poder. Contemplar una mariposa no te va a ayudar ni económica, ni política ni socialmente. Esas cosas no son lucrativas, pero esas cosas te hacen feliz. Un verdadero ser humano obtiene el valor para seguir delante de las cosas que le hacen feliz. Dice, he elegido mi camino, he elegido los pájaros, las mariposas y las flores. No puedo ser rico, pero no importa. Soy rico porque soy feliz. Pero los seres humanos se han vuelto locos. He leído una cosa. El viejo Te llevaba varias horas sentado a la orilla del río sin que picaran los peces. Entre las botellas de cerveza y el calor del sol se quedó dormido, así que no estaba en condiciones cuando un pez mordió el anzuelo, tiró del sedal y lo despertó. Ted perdió el equilibrio y se cayó al río. Un niño había observado atentamente lo que pasaba. Mientras el hombre se debatía, intentando salir del agua, le preguntó a su padre, «Papá, ¿ese hombre está pescando un pez o el pez está pescando al hombre?» El ser humano se ha vuelto completamente loco. El pez te está atrapando y arrastrándote, tú no estás atrapando el pez. En cuanto ves dinero, dejas de ser tú mismo. En cuanto ves poder, prestigio, dejas de ser tú mismo. En cuanto ves respetabilidad, dejas de ser tú mismo. Te olvidas inmediatamente de todo, te olvidas de los valores intrínsecos de tu vida, tu felicidad, tu alegría, tu gozo. Siempre eliges algo del exterior. Lo intercambias con algo del interior. Ganas lo exterior y pierdes lo interior. Pero, ¿qué vas a hacer? Incluso si tienes el mundo entero a tus pies pero te has perdido a ti mismo, incluso si has conquistado todas las riquezas del mundo y has perdido tu tesoro interior, ¿qué vas a hacer con todas tus riquezas? Eso es la infelicidad. Si tienes que aprender algo, es a estar alerta, a ser consciente de tus motivaciones internas, de tu destino interior. Nunca lo pierdas de vista, o serás desgraciado. Y cuando seas desdichado, la gente te dirá, medita y serás feliz. Te dirán, reza y serás feliz. Ve al templo, sé religioso. Hazte cristiano o hindú y serás feliz. Tonterías. Sé feliz, y después vendrá la meditación. Sé feliz, y la religiosidad vendrá después. La felicidad es la condición fundamental. Pero las personas solo se hacen religiosas cuando son desdichadas, entonces la religión es pseudo-religión. Intenta comprender por qué eres desdichado. Muchas personas vienen a mí y me cuentan que son desdichadas y quieren que les enseñe a meditar. Yo digo que lo primero es comprender por qué se es desdichado. Si no eliminas esas causas básicas de tu infelicidad, podrás meditar, pero no te ayudará mucho, porque las causas básicas seguirán ahí. Una mujer podría haber sido una bailarina fantástica y está en una oficina, fichando. No le queda tiempo para el baile. Alguien podría haber disfrutado bailando bajo las estrellas, pero ahora se dedica a engrosar su cuenta bancaria. Y estas personas dicen que son infelices. Enséñame una forma de meditación que pueda seguir. Puedo enseñarla, pero, ¿qué conseguirá con esa meditación? ¿De qué servirá? Seguirán siendo las mismas personas, acumulando dinero, compitiendo en el mercado. La meditación puede ayudarlas a estar un poco más relajadas para que hagan esas tonterías incluso mejor. Puedes repetir un mantra, puedes hacer cierto tipo de meditación, puede ayudarte un poquito en esto o aquello, pero solo puede ayudarte a seguir siendo lo que eres. No es una transformación. Por tanto,
Mi propuesta es para los realmente osados, para los temerarios que están dispuestos a cambiar su forma de vida, que están dispuestos a jugárselo todo porque en realidad no hay nada que jugarse, solo su felicidad, su infelicidad. Pero la gente se aferra incluso a eso. He oído contar esto: en un remoto campo de entrenamiento, un escuadrón de reclutas acababa de volver a su alojamiento tras un día de marcha bajo el ardiente sol. Signos de exclamación abierta. ¿Qué vida esta?, dijo un soldado novato. A kilómetros de cualquier parte, un sargento que se cree Atila, sin mujeres, sin alcohol, sin permisos. Y para colmo, mis botas son 2 números más pequeñas. No tienes por qué aguantar eso, tío, dijo un compañero. ¿Por qué no te pones otras botas? Signo de interrogación abierta. ¿Para qué?, replicó el otro. Quitármelas es el único placer que tengo. ¿Qué más tienes que poner en juego? Solo tu infelicidad. El único placer que tienes es hablar de ella. Fíjate en la gente cuando habla de su infelicidad, lo contentos que se ponen. Pagan por eso, van a los psicoanalistas para hablar sobre su infelicidad y pagan por ello. Alguien los escucha con atención, y ellos encantados. La gente no para de hablar de su infelicidad, incluso exageran, la adornan, para que parezca mayor. La hacen parecer mayor de lo que es en la realidad. ¿Por qué? No tienes nada que jugarte excepto tu infelicidad, pero la gente se aferra a lo conocido, a lo familiar. Lo único que han conocido es la infelicidad en su vida. No tienen nada que perder, pero tienen miedo de perderlo. Tal y como yo lo veo, la felicidad es lo primero, la alegría es lo primero, una actitud festiva es lo primero, una filosofía de afirmación de la vida. Disfruta. Si no disfrutas con tu trabajo, cambia de trabajo. No esperes, porque todo el tiempo que esperas estás esperando a Godot, y Godot no llegará nunca. Esperando malgastarás tu vida. ¿Qué? ¿A quién estás esperando? Si comprendes que eres desgraciado siguiendo cierta forma de vida, y todas las viejas tradiciones dicen que tú estás equivocado, lo que yo digo es que lo equivocado es esa forma de vida. Intenta comprender la diferencia. Tú no estás equivocado, lo equivocado es tu forma de vida, la manera de vivir que has aprendido. Las motivaciones que has aprendido y aceptado como tuyas no son tuyas, no cumplen tu destino. Van contra tus principios, van contra tu elemento. Recuérdalo, nadie puede decidir por ti. Todos sus mandamientos, toda su moralidad solo sirven para inutilizarte. Tienes que decidir por ti mismo, tienes que tomar tu propia vida en tus manos. En otro caso, la vida llamará a tu puerta y tú no estarás allí, siempre estarás en otra parte. Si ibas a ser bailarín, la vida sale de esa puerta porque la vida piensa que ya deberías ser bailarín. Llama a esa puerta, pero tú no estás, eres banquero. ¿Cómo iba a saber la vida que serías banquero? La vida llega a ti de la forma que tu naturaleza quería que fueras, solamente conoce la dirección, pero nunca te encuentra allí, porque estás en otra parte, ocultándote tras la máscara de otro, con el atuendo de otro, con el nombre de otro. La existencia sigue buscándote. Conoce tu nombre, pero tú has olvidado ese nombre. Conoce tu dirección, pero tú nunca has vivido en esa dirección. Te has dejado distraer por el mundo. Anoche soñé que era niño, le contó Joe a Al, y que tenía un pase gratis para todas las atracciones de Disneylandia. ¡Qué bien me lo pasé! Oye, no tuve que elegirlas. Me subí en todas. Es curioso, dijo su amigo. Yo también tuve un sueño muy vivido anoche. Soñé que una rubia guapísima llamaba a mi puerta y que me deseaba ardientemente. Justo cuando empezábamos a entrar en faena llegó otra visita, una morena que estaba buenísima y también quería acostarse conmigo. Signo de exclamación abierta. Vaya, exclamó Joe. Me habría encantado estar allí. ¿Por qué no me llamaste? Te llamé, respondió Al. Y tu madre me dijo que estabas en Disneylandia. Tu destino solo puede encontrarte de una manera, cuando floreces interiormente, como la existencia quería que fueses. A menos que encuentres tu espontaneidad, a menos que encuentres tu elemento, no puedes ser feliz. Y si no puedes ser feliz, no puedes ser meditativo. Porque surge en la mente de las personas la idea de que la meditación da la felicidad.
En realidad, siempre que han encontrado a alguien feliz han encontrado una mente meditativa. Las dos cosas van asociadas. Siempre que han encontrado a una persona en un entorno hermoso, de meditación, siempre han visto que esa persona era inmensamente feliz, resplandeciente de dicha, radiante. Lo asocian. La gente piensa que la felicidad llega cuando meditas. Pues es justo al revés. La meditación llega cuando eres feliz. Pero ser feliz resulta difícil y aprender a meditar, fácil. Ser feliz supone un cambio drástico en tu modo de vida, un cambio brusco, porque no hay tiempo que perder. Un cambio repentino, una ruptura con el pasado. Un trueno y de repente se acabaron las antiguas costumbres, empiezas de nuevo, desde el principio. Comienzas tu vida de nuevo como lo habrías hecho si no te hubieran impuesto esa forma de vida tus padres, la sociedad, el Estado, como habrías hecho, como deberías haber hecho, si nadie te hubiera distraído. Pero te distrajiste. Tienes que abandonar todos los modelos que te han impuesto y encontrar tu llama interior. ¿Qué es la felicidad? La felicidad no tiene nada que ver con el triunfo, la felicidad no tiene nada que ver con la ambición, la felicidad no tiene nada que ver con el dinero, ni el poder ni el prestigio. La felicidad está relacionada con tu conciencia, no con tu carácter. Depende de ti. ¿Qué es la felicidad? Depende de ti, de tu estado de conciencia o inconsciencia, de si estás dormido o despierto. Murphy tiene una famosa frase. Dice que existen dos tipos de personas, las que siempre dividen a la humanidad en dos tipos y las que no dividen en absoluto a la humanidad. Yo formo parte del primer tipo. La humanidad puede dividirse en dos tipos, los que duermen y los que están despiertos y, por supuesto, un pequeño grupo entre medias. La felicidad dependerá de dónde estés en tu conciencia. Si estás dormido, el placer es la felicidad. El placer significa la sensación. Intentar alcanzar por mediación del cuerpo algo que no se puede alcanzar por mediación del cuerpo, obligar al cuerpo a alcanzar algo de lo que no es capaz. Las personas intentan, por todos los medios posibles, alcanzar la felicidad por mediación del cuerpo. El cuerpo solo puede proporcionar placeres pasajeros, y cada placer se equilibra con el dolor, en el mismo grado, en la misma medida. A cada placer le sigue lo opuesto, porque el cuerpo existe en el mundo de la dualidad, igual que la noche sigue al día y la vida sigue a la muerte y la muerte sigue a la vida, en un círculo vicioso. Al placer lo seguirá el dolor, y al dolor lo seguirá el placer. Pero nunca estarás tranquilo. Cuando te encuentres en un estado de placer tendrás miedo de perderlo, y ese miedo lo emponzoñará. Y, naturalmente, cuando estés perdido en medio del dolor, sufrirás y harás todos los esfuerzos posibles para salir de él. Y volverás a caer en lo mismo. Buda lo llama la rueda del nacimiento y de la muerte. Nosotros nos movemos con esa rueda, aferrados a ella. Y la rueda continúa moviéndose. A veces se presenta el placer y otras veces se presenta el dolor, pero estamos aplastados entre esas dos rocas. Pero la persona adormilada no conoce nada más. Solo conoce unas cuantas sensaciones del cuerpo, la comida, el sexo. Ese es su mundo. Si reprime el sexo se hace adicta a la comida, si reprime la comida se hace adicta al sexo. La energía se mueve como un péndulo. Y lo que se llama placer es, como mucho, simple alivio de un estado de tensión. La energía sexual se recoge, se acumula, te pones tenso y deseas relajar esa tensión. Para quien está dormido, el sexo no es sino un alivio, como un buen estornudo. No produce más que cierto alivio. Había tensión, y ha desaparecido. Pero volverá a acumularse. La comida solo te proporciona cierto gusto en la lengua, no es mucho por lo que vivir. Pero muchas personas viven únicamente para comer, pocas personas comen para vivir. La historia de Colón es muy conocida. El suyo fue un largo viaje. No vieron sino agua durante 3 meses. Un día, Colón miró al horizonte y vio árboles. Si pensáis en lo contento que se puso al ver árboles, imaginaos cómo se puso su perro. Ese es el mundo del placer. Al perro se le puede perdonar, pero a ti no. En su primera cita, un chico, pensando en alguna forma de divertirse, le preguntó a la chica si quería ir a jugar a los bolos.
Ella contestó que no le gustaban los bolos. Después el chico propuso que fueran a ver una película, pero ella contestó que no le gustaba el cine. Mientras intentaba pensar en otra cosa, le ofreció un cigarrillo, que la chica rechazó. Después le preguntó si quería ir a bailar y tomar copas a la nueva discoteca. Ella volvió a rechazar la propuesta, diciendo que no le gustaban esas cosas. Desesperado, le preguntó si quería ir a su apartamento a pasar la noche haciendo el amor. Para su sorpresa, la chica accedió de buena gana, lo besó apasionadamente y dijo, ¿lo ves? No hacen falta esas cosas para divertirse. Lo que llamamos felicidad depende de la persona. Para la persona dormida, las sensaciones placenteras son la felicidad. La persona dormida vive cambiando de un placer a otro. Se precipita de una sensación a otra. Vive para las pequeñas emociones, lleva una vida muy superficial. No tiene profundidad, no tiene calidad. Vive en el mundo de la cantidad. También hay personas que están entre medias, ni dormidas ni despiertas, que viven en un limbo, un poquito dormidas y un poquito despiertas. A veces se puede tener esa experiencia a primera hora de la mañana, todavía adormilado, pero sin que puedas decir que estás dormido porque oyes los ruidos de la casa, a tu pareja preparando el café, el ruido de la cafetera o de los niños preparándose para el colegio. Oyes todo eso, pero aún no estás despierto. Esos ruidos te llegan vagamente, débiles, como si hubiera una gran distancia entre tú y lo que ocurre a tu alrededor. Tienes la sensación de que forma parte de un sueño. No forma parte de un sueño, pero tú te encuentras en un estado intermedio. Lo mismo ocurre cuando empiezas a meditar. Quien no medita duerme, sueña. Quien medita empieza a alejarse del sueño y a dirigirse al despertar, en un estado transitorio. Entonces la felicidad tiene un sentido completamente distinto, tiene más de calidad y menos de cantidad, es algo más psicológico, menos fisiológico. Quien medita disfruta más de la música, disfruta más de la poesía, disfruta creando algo. Esas personas disfrutan de la naturaleza, de su belleza, disfrutan del silencio, disfrutan de lo que nunca habían disfrutado antes, y eso es mucho más duradero. Incluso si se para la música, algo persiste. Y no es un alivio. La diferencia entre el placer y esta clase de felicidad consiste en que no es un alivio, sino un enriquecimiento. Te sientes más pleno, empiezas a desbordarte. Al escuchar buena música, algo estalla en tu ser, surge una armonía en ti, te haces música. O, al bailar, de pronto te olvidas de tu cuerpo es ingrávido. La gravedad pierde su poder sobre ti. De repente te encuentras en otro espacio, el ego no es tan sólido, el bailarín se funde y se fusiona con la danza. Esto es mucho más elevado, mucho más profundo que el placer que se obtiene de la comida o del sexo. Esto es algo profundo, pero no lo supremo. Lo supremo solo ocurre cuando estás plenamente despierto, cuando eres un Buda, cuando ha desaparecido todo el sueño, cuando todo tu ser está lleno de luz, cuando no hay oscuridad en tu interior. Toda la oscuridad ha desaparecido y, junto con la oscuridad, el ego. Han desaparecido todas las tensiones, las angustias, las ansias. Te encuentras en un estado de absoluta satisfacción. Vives en el presente, se acabaron el pasado y el futuro. Estás por completo aquí. Este momento lo es todo. Ahora es el único tiempo y aquí es el único espacio. Y de repente el cielo desciende sobre ti. Eso es la dicha. Eso es la verdadera felicidad. Busca la dicha, es tu derecho inalienable. No sigas perdido en la jungla de los placeres, elévate un poco. Ve en busca de la felicidad y después de la dicha. El placer es animal, la felicidad es humana, la dicha, divina. El placer te ata, es una esclavitud, te encadena. La felicidad te afloja un poco la cuerda, te da un poco de libertad, pero solo un poco. La dicha es la libertad absoluta. Empiezas a avanzar hacia arriba, te da alas. Dejas de formar parte de la grosera tierra, pasas a formar parte del cielo. Te conviertes en luz, en alegría. El placer depende de los demás. La felicidad no depende de otros, pero de todos modos es algo distinto de ti. La dicha no depende de nada, ni es nada distinto de ti, es tu ser mismo, es tu naturaleza misma.
Buda Gautama dice, existe el placer y existe la dicha. Renuncia a lo primero para poseer lo segundo. Medita sobre esto lo más profundamente posible, porque contiene una de las verdades más fundamentales. Hay que comprender estas 4 palabras, reflexionar sobre ellas. La primera es placer, la segunda, felicidad, la tercera, alegría, y la cuarta es dicha. El placer es algo físico, fisiológico. El placer es lo superficial de la vida, la excitación. Puede ser sexual o de otros sentidos, puede convertirse en obsesión con la comida, pero está arraigado en el cuerpo. El cuerpo es tu periferia, tu circunferencia, no tu centro. Y vivir en la circunferencia significa vivir a merced de toda clase de cosas que suceden a tu alrededor. Quien busque el placer quedará a merced de la casualidad. Ocurre como con las olas del mar, están a merced de los vientos. Cuando soplan vientos fuertes, aparecen las olas. Cuando desaparecen los vientos, desaparecen las olas. No tienen una existencia independiente, son dependientes, y todo lo que depende de algo exterior supone esclavitud. El placer depende del otro. Si amas a una mujer, si ese es tu placer, esa mujer se convierte en tu dueña. Si amas a un hombre, si ese es tu placer y te sientes desgraciada y desesperada sin él, has creado tu propia esclavitud. Has creado una prisión, ya no eres libre. Si vas en pos del dinero y del poder, dependerás del dinero y del poder. ¿Quién se dedica a acumular dinero? Si su placer consiste en tener cada día más dinero, será cada día más desgraciado, porque cuanto más tiene, más quiere, y cuanto más tiene, más miedo tiene de perderlo. Es una espada de doble filo, querer más es el primer filo de la espada. Cuanto más exiges, cuanto más deseas, cuanto más sientes que te falta algo, más vacío y hueco te sientes. Y el otro filo de la espada es que cuanto más tienes, más temes que te lo quiten. Te lo pueden robar. El banco puede ir a la bancarrota, puede cambiar la situación política del país, hacerse comunista. Hay 1000 cosas de las que depende tu dinero. Tu dinero no te hace amo, sino esclavo. El placer es algo periférico, por consiguiente, te hará depender de las circunstancias externas. Y es simple excitación. Si la comida es un placer, ¿de qué se disfruta realmente? Solo del gusto. Y eso durante unos momentos, cuando la comida llega a las papilas gustativas y notas una sensación que interpretas como placer. Es una interpretación tuya. Hoy puede parecerte un placer y mañana no. Si sigues comiendo la misma cantidad todos los días, las papilas gustativas dejarán de responder a la comida, y dentro de poco estarás harto. Así es como nos hartamos de las cosas. Un día corres tras un hombre o una mujer y al día siguiente intentas encontrar excusas para librarte de esa persona. Es la misma persona, nada ha cambiado. ¿Qué ha pasado entre tanto? ¿Te has aburrido del otro? Porque el placer consistía en explorar lo nuevo. Resulta que el otro ya no es nuevo, ya te has familiarizado con su territorio. Te has familiarizado con el cuerpo del otro, con las curvas de su cuerpo, con la sensación que te produce su cuerpo. Y la mente ansia algo nuevo. La mente siempre ansia algo nuevo. Así es como la mente te mantiene siempre atado a algo futuro. Te mantiene en un estado de espera, pero nunca te lleva los productos, porque no puede. Solo puede crear nuevas esperanzas, nuevos deseos. Las hojas crecen en los árboles del mismo modo que los deseos y las esperanzas crecen en la mente. Querías una casa nueva y ya la tienes. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde está el placer? La disfrutaste unos momentos, cuando conseguiste tu objetivo. Una vez conseguido, a la mente deja de interesarle y ya ha empezado a tender nuevas telarañas de deseo. Ya ha empezado a pensar en otras casas, más grandes. Y eso es lo que pasa con todo. El placer te crea un estado de deseo permanente, de inquietud, una agitación continua. Hay múltiples deseos, todos y cada uno de ellos insaciables, que reclaman toda tu atención. Te conviertes en víctima de una multitud de deseos enloquecedores porque no se pueden cumplir, que te llevan de acá para allá. Tú mismo te conviertes en una contradicción. Un deseo te lleva hacia la izquierda, otro hacia la derecha, y alimentas ambos deseos al mismo tiempo. Y entonces te sientes dividido, escindido, desgarrado.
te sientes hecho pedazos. Nadie sino tú es responsable. Es la estupidez del deseo de placer lo que crea esta situación. Y es un fenómeno complejo. No eres tú el único que busca el placer, millones de personas buscan los mismos placeres. Por eso existe una gran lucha, la competición, la violencia, la guerra. Todos son enemigos entre sí, porque todos tienen el mismo objetivo y no todos pueden conseguirlo. De ahí que la lucha sea tremenda, porque hay que arriesgarlo todo, y por nada, ya que, cuando ganas, no ganas nada. Malgastas tu vida entera en esa lucha. Una vida que podría haber sido una fiesta se convierte en una lucha prolongada, inútil. Cuando vas buscando el placer no puedes amar, porque la persona que va buscando el placer utiliza al otro como medio. Y utilizar al otro como medio es una de las acciones más inmorales, porque cada ser es un fin en sí mismo, y no un medio. Pero cuando buscas el placer tienes que utilizar al otro como medio. Te haces astuto, porque la lucha es tremenda. Si no eres astuto te engañarán, y antes de que los demás te engañen, tú tienes que engañarlos a ellos. Ya advertía Maquiavelo a los buscadores del placer que la mejor forma de defensa es el ataque. No hay que esperar a que el otro ataque, podría ser demasiado tarde. Antes de eso, atácalo tú. Esa es la mejor forma de defensa. Y es un consejo que se sigue, tanto si se conoce a Maquiavelo como si no. Es muy extraño. La gente conoce a Jesucristo, a Buda, a Mahoma, a Krishna, pero nadie lo sigue. La gente no sabe gran cosa de Maquiavelo, pero a él sí lo siguen, como si tuviera mucha importancia para ellos. No hace falta que lo leáis, simplemente lo seguís. Vuestra sociedad está basada en los principios maquiavélicos, en eso consiste el juego político. Antes de que alguien te quite algo, quítaselo tú. Tienes que estar siempre en guardia. Naturalmente, si estás siempre en guardia, te sentirás tenso, angustiado, preocupado. Todo el mundo está en tu contra y tú estás en contra de todo el mundo. De modo que el placer no es ni puede ser la meta de la vida. La segunda palabra que hay que comprender es la felicidad. El placer es algo fisiológico, la felicidad es algo psicológico. La felicidad es un poco mejor, algo un poco más refinado, un poco más elevado, pero no muy distinto del placer. Podría decirse que el placer es una clase más baja de felicidad y que la felicidad es una clase más elevada de placer, las dos caras de la misma moneda. El placer es un poco primitivo, animal. La felicidad es un poco más refinada, un poco más humana, pero es el mismo juego, que se juega en el mundo de la mente. No te preocupas tanto de las sensaciones fisiológicas como de las sensaciones psicológicas, pero no existe diferencia en lo fundamental. La tercera es la alegría es algo espiritual. Es algo distinto, completamente distinto del placer y de la felicidad. No tiene nada que ver con lo externo, con el otro. Es un fenómeno interno. La alegría no depende de las circunstancias, es algo tuyo. No es una excitación producida por las cosas, se trata de un estado de paz, de silencio, un estado meditativo. Es espiritual. Pero Buda tampoco habla de la alegría, porque existe otra cosa que va más allá de la alegría. Él lo llama dicha. La dicha es algo absoluto. No es algo fisiológico, ni psicológico ni espiritual. No sabe de divisiones, es indivisible. Es absoluta en un sentido y trascendente en otro. Buda solo emplea dos palabras en esta frase. La primera es el placer, que incluye la felicidad. La segunda es la dicha, que incluye la alegría. La dicha significa alcanzar el núcleo más profundo de tu ser. Se encuentra en las profundidades últimas de tu ser, donde ni siquiera el ego existe, donde reina el silencio. Tú has desaparecido. En la alegría existes un poco, pero en la dicha dejas de existir. Se ha disuelto el ego, es un estado de no ser. Buda lo llama nirvana. El nirvana significa dejar de ser un vacío infinito como el cielo. Y en el momento en que eres el infinito, te inundas de estrellas e inicias una vida completamente nueva. Renaces. El placer es algo momentáneo, algo que pertenece a la esfera del tiempo, es algo de momento. La dicha es intemporal, atemporal.
El placer comienza y termina, la dicha ni va ni viene, está ya en el núcleo más profundo de tu ser. El placer hay que arrancárselo a otro, o eres mendigo o eres ladrón. La dicha te hace el amo. La dicha no es algo que te inventas, sino algo que descubres. La dicha es tu naturaleza más íntima. Estaba allí desde el principio, pero tú no te habías fijado, no te has dado cuenta porque no miras hacia adentro. Esa es la única desgracia del ser humano, que solo mira hacia afuera, siempre en busca y en pos de algo. Y ese algo no se puede encontrar en el exterior porque no está allí. Una tarde, Rabilla, una famosa mística sufí, estaba buscando algo en la calle, junto a su pequeña choza. Se estaba poniendo el sol y la oscuridad descendía poco a poco. La gente fue congregándose y le preguntó, signo de interrogación abierta, ¿qué haces? ¿Qué se te ha perdido? ¿Qué estás buscando? Ella contestó, se me ha perdido la aguja. La gente dijo, se está poniendo el sol y va a resultar muy difícil encontrar la aguja, pero vamos a ayudarte. ¿Dónde se te ha caído exactamente? Porque la calle es grande, y la aguja, pequeña. Si sabemos exactamente dónde se ha caído, resultará más fácil encontrarla. Rabilla contestó, más vale que no me preguntéis eso, porque en realidad no se ha caído en la calle, sino en mi casa. La gente se echó a reír y dijo, signo de exclamación abierta, ya sabíamos que estabas un poco loca. Si la aguja se ha caído en tu casa, ¿por qué la estamos buscando en la calle? Rabilla replicó, por una razón tan sencilla como lógica, en la casa no hay luz y en la calle aún queda un poco de luz. La gente volvió a reírse y se dispersaron. Rabilla los llamó y dijo, signo de exclamación abierta, escuchadme. Eso es lo que hacéis vosotros. Yo me limitaba a seguir vuestro ejemplo. Os empeñáis en buscar la dicha en el mundo exterior sin plantear la pregunta fundamental, ¿dónde la has perdido? Y yo os digo que la habéis perdido dentro. La buscáis fuera por la sencilla y lógica razón de que vuestros sentidos están abiertos hacia el exterior, hay un poco más de luz. Vuestros ojos miran hacia afuera, vuestros oídos escuchan hacia afuera, vuestras manos se tienden hacia afuera, por eso estáis buscando fuera. Por lo demás os aseguro que no la habéis perdido ahí, y lo digo por propia experiencia. Yo también he buscado fuera durante muchas vidas, y el día que miré dentro me llevé una sorpresa. No hacía falta buscar y registrar, siempre había estado dentro. La dicha es tu núcleo más íntimo. El placer se lo tienes que pedir a otros, y naturalmente te haces dependiente. La dicha te hace el amo. La dicha no es algo que te ocurre, ya está ahí. Buda dice, existe el placer y existe la dicha. Renuncia a lo primero para poseer lo segundo. Deja de mirar hacia afuera. Mira hacia adentro, vuélvete hacia tu interior. Empieza a buscar y registrar en tu interior, en tu subjetividad. La dicha no es un objeto que se pueda encontrar en ninguna otra parte, es tu conciencia. En Oriente siempre hemos definido la verdad suprema como Sat Chit Anand. Sat significa verdad, Chit significa conciencia, y Anand, dicha. Son tres aspectos de la misma realidad. Es la auténtica Trinidad, no Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Esa no es la verdadera Trinidad. La verdadera Trinidad es la verdad, la conciencia y la dicha. Y no son fenómenos distintos, sino una sola energía que se expresa de tres maneras, una energía con tres aspectos. De ahí que en Oriente digamos que Dios es Trimurti, que tiene tres rostros. Esos son los verdaderos rostros, no Brahma, Vishnu y Mahesh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos nombres son para principiantes. Verdad, conciencia, dicha, esas son las verdades absolutas. En primer lugar llega la verdad. En cuanto entras en ella, tomas conciencia de tu realidad eterna, el Sat, la verdad. Al profundizar en tu realidad, en tu verdad, te darás cuenta de la conciencia, de una increíble conciencia. Todo es luz, nada es oscuridad. Todo es conciencia, nada inconsciencia. Eres simplemente una llama de la conciencia, sin siquiera una sombra de inconsciencia por ninguna parte. Y cuando profundizas aún más, el núcleo definitivo es la dicha, Anand.
Buda dice, renuncia a todo lo que hasta ahora has considerado importante, significativo. Sacrifícalo todo para ese absoluto porque es lo único que te satisfará, que te llenará, que llevará la primavera a tu ser. Y estallarás en miles de flores. El placer te hará ir a la deriva. El placer te hará más astuto, pero no te proporcionará sabiduría. Te hará cada día más esclavo, no te proporcionará el reino de tu ser. Te hará cada día más calculador, te hará una persona más aprovechada. Te hará cada día más político, más diplomático. Empezarás a utilizar a las personas como medios. Eso es lo que hace la gente. El marido le dice a la esposa, te quiero, pero en realidad simplemente la está utilizando. La esposa dice que quiere al marido, pero simplemente lo está utilizando. El marido puede estar utilizándola como objeto sexual y la esposa utilizándolo como seguridad económica. El placer hace a todos astutos, taimados. Y ser astuto supone perderse la dicha de ser inocente, perderse la dicha de ser niño. En lo que necesitaban una pieza para un avión nuevo y enviaron un comunicado a todo el mundo para ver quién presentaba la mejor oferta. De Polonia les llegó una oferta de $3.000. Inglaterra se ofrecía a construir la pieza por $6.000. Israel pedía $9.000. Richardson, el ingeniero encargado de la construcción del nuevo avión, pensó que lo mejor era ir a cada uno de los países para averiguar el porqué de la disparidad de precios. El fabricante de Polonia le dijo, $1.000 para los materiales, $1.000 para la mano de obra, y $1.000 para los gastos indirectos y unos pequeños beneficios. En Inglaterra, Richardson revisó la pieza y descubrió que no era mejor que la fabricada en Polonia. Preguntó, ¿por qué piden $6.000? El inglés se lo explicó, $2.000 para los materiales, otros $2.000 para la mano de obra y otros $2.000 para los gastos y un pequeño beneficio. En Israel, el representante de lo que tuvo que llegar hasta un callejón en el que había una pequeña tienda, donde vio a un viejecillo, el que había presentado la oferta de $9.000. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué pide tanto? Le preguntó. A ver, dijo el viejo judío. $3.000 para usted, $3.000 para mí y $3.000 para los gilipollas de Polonia. El dinero, el poder, el prestigio, todo eso contribuye a hacerte astuto. Busca el placer y perderás la inocencia, y perder la inocencia significa perderlo todo. Jesucristo dice, sé como un niño, y solo así entrarás en el reino de Dios. Y tiene razón. Pero quien anda en busca del placer no puede ser inocente como un niño. Tienes que ser muy listo, muy astuto, con mucha política, solo así puedes vencer en la competición a muerte que hay en todas partes. Todo el mundo está a la greña con todo el mundo. No vives entre amigos. El mundo no puede ser amable a menos que dejemos esa idea de la competitividad. Pero desde el principio inculcamos al niño el veneno de la competitividad. Cuando acabe la universidad estará totalmente envenenado. Lo hemos hipnotizado con la idea de que tiene que luchar contra los demás, de que la vida es la supervivencia de los más aptos. Así la vida no puede ser una fiesta. Si eres feliz a costa de la felicidad de otro. Y así es como puedes ser feliz, no hay otra manera. Si conoces a una mujer hermosa y consigues poseerla, se la habrás arrebatado a otro. Intentamos que las cosas parezcan lo más bonitas posible, pero eso es solo en la superficie. Los que han perdido en el juego se enfadarán, se pondrán furiosos. Esperarán una oportunidad para vengarse, y esa oportunidad se les presentará tarde o temprano. Lo que posees en este mundo lo posees a costa de alguien, a costa del placer de otro. No hay otra manera. Si de verdad no deseas enemistarte con nadie en el mundo, debes abandonar la idea de la posesión. Utiliza lo que tengas a tu lado en el momento, pero no seas posesivo. No intentes reclamarlo como tuyo. No hay nada que sea tuyo, todo pertenece a la existencia. Con las manos vacías. Llegamos con las manos vacías y nos iremos con las manos vacías, de modo que, ¿para qué reclamar tanto entre medias? Pero eso es lo que sabemos, lo que nos dice el mundo. Posee, domina, ten más que los demás. Puede ser dinero o puede ser virtud, no importa con qué clase de moneda comercies, puede ser mundana o espiritual. Pero debes ser muy listo, porque si no te explotarán.
Explota y no te dejes explotar. Ese es el sutil mensaje que te transmiten con la leche de tu madre. Y todos los colegios y las universidades están basados en la idea de la competición. Una verdadera educación no te enseñará a competir, te enseñará a colaborar. No te enseñará a pelear para llegar el primero. Te enseñará a ser creativo, a ser cariñoso, a ser dichoso sin compararte con los demás. No te enseñará que solo puedes ser feliz si llegas el primero. Es una estupidez. No puedes ser feliz simplemente por ser el primero. Y al intentar ser el primero sufrirás tanto que cuando lo consigas te habrás acostumbrado al sufrimiento. Cuando llegues a presidente o primer ministro de un país habrás sufrido tanto que el sufrimiento será tu segunda naturaleza. No conoces otra manera de vivir, solo la del sufrimiento. La tensión ha arraigado en ti, la angustia se ha convertido en tu modo de vida. No conoces otro modo. Así que aunque seas el primero seguirás angustiado, cauto, con miedo. Tu cualidad interna no cambiará en absoluto. Una educación de verdad no te enseñará a ser el primero. Yo te digo que disfrutes de lo que haces, no por los resultados, sino por el acto en sí. Al igual que un pintor, un bailarín o un músico, puedes pintar de dos maneras, para competir con otros pintores, porque quieres ser el mejor pintor del mundo, quieres ser un Picasso o un Van Gogh. Entonces tu pintura será de segunda categoría, porque a tu mente no le interesa la pintura en sí, le interesa que seas el primer pintor del mundo, el mejor. No profundizas en el arte de la pintura. No disfrutas de ella, solo la utilizas como un peldaño. Te has metido en un viaje del ego, y el problema radica en que para ser pintor de verdad tienes que deshacerte por completo del ego. Para ser pintor de verdad, hay que dejar el ego a un lado. Solo así podrá fluir por ti la existencia. Solo así podrás utilizar tus manos, tus dedos y tus pinceles como vehículos. Solo así pueden hacer algo de esa magnífica belleza. Tú no creas la verdadera belleza, sino que ésta se crea a través de ti. La existencia fluye, tú eres solo un conducto. Tú dejas que ocurra, y nada más. Tú no lo obstaculizas, y nada más. Pero si te interesan demasiado los resultados últimos, que tienes que hacerte famoso, que tienes que ganar el premio Nobel, que tienes que ser el mejor pintor del mundo, que tienes que derrotar a todos los demás pintores que han existido hasta la fecha, entonces no te interesa la pintura es algo secundario. Y, naturalmente, si sientes un interés secundario por la pintura, no podrás pintar nada original, todo será normal y corriente. El ego no puede traer nada extraordinario al mundo, lo extraordinario solo se produce con la ausencia del ego. Y lo mismo ocurre con el músico, el poeta y el bailarín. Lo mismo ocurre con todo el mundo. Dice Krishna en el Bhagavad Gita, no pienses en absoluto en el resultado. Es un mensaje de belleza, trascendencia y verdad prodigiosas. No pienses en los resultados. Haz lo que estés haciendo con todo tu ser. Piérdete en ello. Pierde al hacedor en el hacer. No seas, deja que tus energías creativas fluyan sin obstáculos. Por eso le dijo a Arjuna, no huyas de la guerra. Porque veo que esa huida no es sino un viaje del ego. Tu forma de hablar demuestra que estás calculando, que estás pensando que huyendo de la guerra llegarás a ser un gran santo. En lugar de someterte al todo, te estás tomando a ti mismo demasiado en serio, como si al pensar que tú no estás en ella no habrá guerra. Krishna le dice a Arjuna, debes encontrarte en un estado de dejarte llevar. Dile a la existencia, utilízame como quieras. Estoy a tu disposición, incondicionalmente a tu disposición. Entonces, pase lo que pase a través de ti será completamente auténtico. Tendrá intensidad, tendrá profundidad, tendrá el efecto de lo eterno. Jesucristo dice, recuerda que los primeros en este mundo serán los últimos en el reino de los cielos, y que los últimos serán los primeros. Os ha dado la ley fundamental, os ha dado la ley eterna, inagotable, no intentes ser el primero. Pero recuerda una cosa, que puede suceder, porque la mente es tan astuta que puede deformar la verdad. Puedes empezar a intentar ser el último, pero entonces resulta que no has entendido nada. Entonces empieza otra competición, tengo que ser el último, y si alguien dice, yo soy el último,
Vuelve a comenzar la lucha, el conflicto. Conozco una parábola sufí. Un día, Nadirsa, un gran emperador, estaba rezando. Eran las primeras horas de la mañana, aún no había salido el sol y estaba oscuro. Nadirsa estaba a punto de iniciar otra conquista, de otro país, y naturalmente, quería que Dios lo bendijera para su victoria. Le decía a Dios: yo no soy nadie, solo un siervo de tus siervos. Dame tu bendición. Voy a trabajar por ti, esta victoria es tuya. Pero recuerda que yo no soy nadie. Solo soy un siervo de tus siervos. A su lado había un sacerdote, ayudándolo en sus rezos, actuando como mediador entre Dios y él. Y de pronto oyeron otra voz en la oscuridad. También estaba rezando un mendigo de la ciudad, que le decía a Dios: yo no soy nadie, solo un siervo de tus siervos. El rey dijo: habráse visto ese mendigo. Le está diciendo a Dios que no es nadie. Basta de tonterías. ¿Quién eres tú para decir que no eres nadie? Yo no soy nadie, y nadie más puede asegurar eso. Yo soy el siervo de los siervos de Dios. ¿Quién eres tú para decir que tú eres el siervo de sus siervos? ¿Lo comprendéis? La competición sigue ahí, la misma competición, la misma estupidez. Nada ha cambiado. El mismo cálculo. Tengo que ser el último. No puedo consentir que nadie sea el último. La mente puede seguir jugando a estos juegos si no comprendes las cosas, si no eres muy inteligente. Jamás intentes ser feliz a expensas de la felicidad de otro. Eso es feo, inhumano. Es violencia en el verdadero sentido de la palabra. Si piensas que vas a ser santo por condenar a los demás por pecadores, tu santidad no es sino un nuevo viaje del ego. Si te consideras puro por estar intentando demostrar que los demás son impuros, eso es lo que vuestros santos hacen sin cesar. No paran de alardear de su santidad, de su pureza. Ve a ver a vuestros llamados santos y míralos a los ojos. Signos de exclamación abierta: ¿cómo te censuran? Dicen que estáis todos condenados al infierno. Condenan a todos. Escucha sus sermones. Todos sus sermones son de condena. Y por supuesto escuchas en silencio su condena porque sabes que has cometido muchos errores en tu vida, que tienes muchas faltas. Y lo han condenado todo. De modo que es imposible que pienses que puedes ser bueno. Te gusta la comida, eres un pecador. No te levantas temprano por las mañanas, eres un pecador. No te acuestas temprano por la noche, eres un pecador. Lo han puesto todo de tal manera que resulta muy difícil no ser pecador. Sí, ellos no son pecadores. Ellos se acuestan temprano y se levantan temprano por la mañana. Como no tienen nada más que hacer, nunca cometen errores porque nunca hacen nada. Se limitan a estar sentados, poco menos que muertos. Pero claro, si haces algo, ¿cómo vas a ser santo? De ahí que el santo lleve siglos renunciando al mundo y escapando del mundo, porque estar en el mundo y ser santo parece algo imposible. En mi opinión, a menos que estés en el mundo, tu santidad no tiene ningún valor. Has de estar en el mundo y ser santo. Hay que definir la santidad de una forma completamente distinta. No vivir a costa de los placeres de otros, eso es la santidad. No destruir la felicidad de otros, ayudar a otros a ser felices, eso es la santidad. Crea el clima en el que todos puedan sentir un poco de alegría. La búsqueda. Si vas en busca de la felicidad, hay algo seguro, no vas a lograrla. La felicidad es siempre un derivado, no la consecuencia directa de una búsqueda. La dualidad fundamental. La más importante de las preguntas entre todas las preguntas es la siguiente: ¿qué es la verdadera felicidad? ¿Y existe la posibilidad de alcanzarla? ¿Es posible la verdadera felicidad, o es algo momentáneo? ¿Es la vida solo un sueño, o también existe algo sustancial en ella? La vida, signo de interrogación abierta, comienza con el nacimiento y acaba con la muerte, ¿o existe algo que trasciende estos momentos? Porque sin lo eterno no hay posibilidad de verdadera felicidad. Con lo momentáneo, la felicidad será algo fugaz, en un momento aparece y al siguiente desaparece, y te quedas en la desesperación y la oscuridad. Eso es lo que ocurre en la vida normal y corriente, en la vida de los que no han despertado. Hay momentos de dicha y momentos de sufrimiento, es una mezcla, un batiburrillo.
No se pueden guardar los momentos de felicidad que se presentan. Se presentan porque sí y desaparecen porque sí, tú no los dominas. Y no puedes evitar los momentos de sufrimiento, porque también son algo persistente. Aparecen porque sí y desaparecen porque sí, tú eres una simple víctima. Y tú te sientes desgarrado entre las dos, la felicidad y la infelicidad. Nunca puedes sentirte en paz. Este desgarramiento entre toda clase de dualidades. La dualidad de la felicidad y la infelicidad es la más fundamental y la más sintomática. Pero existen otras 1000 dualidades, la dualidad del amor y el odio, de la vida y la muerte, del día y la noche, de la juventud y la vejez, y así sucesivamente. Pero la dualidad fundamental, la que representa a todas las demás dualidades, es la de la felicidad y la infelicidad. Y tú te sientes desgarrado, arrastrado hacia direcciones completamente distintas. No puedes estar tranquilo, estás en medio de una enfermedad. Según los Budas, el ser humano es una enfermedad. Esta enfermedad es absoluta o se puede trascender. Por consiguiente, la cuestión fundamental, básica es, ¿en qué consiste la verdadera felicidad? No cabe duda de que la felicidad que conocemos no es la verdadera, es un sueño que siempre se vuelve lo contrario. Lo que parece felicidad al momento siguiente se torna infelicidad. Que la felicidad se vuelva infelicidad sencillamente viene a demostrar que no son dos cosas distintas, sino que probablemente son las dos caras de una moneda. Y si tienes una cara de la moneda, la otra cara siempre está detrás, oculta, esperando la oportunidad de imponerse, y tú lo sabes. Cuando eres feliz, en el fondo sabes que te acecha el miedo a que no vaya a durar, a que tarde o temprano desaparezca, que descienda la noche, que en cualquier momento te cubra la oscuridad, que esa luz sea imaginaria. No puede ayudarte, no puede llevarte hasta la otra orilla. Tu felicidad no es verdadera felicidad, solo una infelicidad oculta. Tu amor no es amor sino solo una máscara del odio que sientes. Tu compasión no es sino ira, cultivada, sofisticada, educada, civilizada, pero tu compasión no es sino ira. Tu sensibilidad no es verdadera sensibilidad, sino un simple ejercicio mental, la práctica de cierta actitud y de cierto enfoque. Recuérdalo, se educa a la humanidad con la idea de que se puede practicar la virtud, que se puede practicar la bondad, que se puede aprender a ser feliz, que se puede llegar a ser feliz, que está a tu alcance crear cierto carácter que te traerá la felicidad. Y es todo falso, completamente falso. Lo primero que hay que comprender es que la felicidad no se puede practicar. Solo se puede permitir, porque no es algo que tú creas. Crees lo que crees, será más pequeño que tú, mucho más pequeño que tú. Lo que tú crees no puede ser más grande que tú. La pintura no puede ser más grande que el pintor, ni la poesía más grande que el poeta. Tu canción será más pequeña que tú. Si practicas la felicidad tú siempre estarás detrás, con todas tus estupideces, con los viajes de tu ego, con tu ignorancia, con tu caos mental. Con esa mente caótica no puedes crear un cosmos, no puedes crear la gracia. La gracia siempre desciende del más allá, hay que recibirla como un don, con enorme confianza, con una entrega total. La verdadera felicidad se da en un estado de dejarse llevar, pero nos han dicho que tenemos que triunfar, que ser ambiciosos. Se ha adiestrado nuestra mente para que sea la del triunfador. La educación, la cultura, la religión, todo está basado en esa idea de que la persona tiene que ser ambiciosa, solo el ambicioso se realizará. Jamás ha ocurrido ni ocurrirá, pero la ignorancia es tan profunda que seguimos creyéndonos esas tonterías. Ninguna persona ambiciosa ha sido jamás feliz, aún más, el ambicioso es el más infeliz del mundo. Pero seguimos educando a los niños para que sean ambiciosos. Sé el primero, llega a la cumbre y serás feliz. Pero, ¿habéis visto a alguien en la cumbre que además sea feliz? Signo de interrogación abierta. ¿Era feliz Alejandro Magno cuando conquistó el mundo? Fue uno de los hombres más infelices que haya vivido sobre la tierra. Al ver la dicha de Diógenes sintió envidia. ¿Sentir envidia de un mendigo? Diógenes era un mendigo, por no tenía ni un platillo para las limosnas.
Buda al menos tenía un platillo para las limosnas y 3 túnicas. Diógenes iba desnudo, y sin platillo para las limosnas. Pero un día fue al río con un platillo. Tenía sed, hacía calor, y quería beber agua. Por el camino, al llegar a la orilla, pasó un perro corriendo. Jadeante, se lanzó al río, se dio un buen baño y bebió agua hasta hartarse. A Diógenes se le ocurrió esta idea: ese perro es más libre que yo. No tiene que llevar un plato para las limosnas. Y si él puede arreglárselas sin plato, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Esto es lo único que tengo, y siempre tengo que andar vigilándolo para que no me lo roben. Incluso por la noche tengo que tocar a tientas un par de veces para comprobar que no se lo han llevado. Arrojó el platillo al río y se inclinó ante el perro, para agradecerle el gran mensaje de la existencia que le había transmitido. Ese hombre, que no tenía nada, le dio envidia a Alejandro. ¡Qué desdichado debía de ser! Alejandro le confesó a Diógenes: si Dios me concede que vuelva a nacer, le pediré que, por favor, no me haga Alejandro, sino Diógenes. Diógenes soltó una carcajada y llamó al perro, porque se habían hecho amigos y vivían juntos, y le dijo: fíjate las tonterías que dice. En la siguiente vida quiere ser Diógenes. ¿Por qué en la siguiente vida? ¿Por qué retrasarlo? ¿Quién sabe nada de la próxima vida? Si incluso el próximo día es incierto, el momento próximo es incierto. ¿Qué decir de la próxima vida? Si de verdad quieres ser un Diógenes, puedes serlo ahora mismo, aquí mismo. Tira tu ropa al río y olvídate de tanto conquistar el mundo. Esa es la mayor de las estupideces y tú lo sabes. Y has reconocido que eres desgraciado. Has reconocido que Diógenes se encuentra en un estado mucho mejor, mucho más dichoso. Así que, ¿por qué no ser un Diógenes ahora mismo? Túmbate aquí, a la orilla del río, donde estoy tomando el sol. Hay sitio en la orilla para los dos. Naturalmente, Alejandro no podía aceptar la invitación. Dijo: gracias por la invitación. Ahora mismo no puedo, pero en la próxima vida. Diógenes le preguntó, signo de interrogación abierta: ¿a dónde vas? ¿Y qué harás después de haber conquistado el mundo? Alejandro contestó: entonces descansaré. Diógenes dijo: pues me parece absurdo. Si es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, descansar. Si Alejandro Magno no era feliz, si Adolf Hitler no era feliz, si los Rockefeller y los Carnegie no son felices, esas personas que tienen todo el dinero del mundo, si no son felices, esas personas que tienen todo el poder del mundo. Solo hay que fijarse en quienes han tenido éxito en el mundo para renunciar a la idea del éxito. No hay mayor fracaso que el éxito. Aunque te hayan dicho que nada triunfa como el triunfo, yo te digo que nada fracasa tanto como el triunfo. La felicidad no tiene nada que ver con el éxito. La felicidad no tiene nada que ver con el dinero, el poder, el prestigio. Es una dimensión completamente distinta. La felicidad tiene que ver con tu conciencia, no con tu carácter. He de recordaros que el carácter también es algo que se cultiva. Puedes llegar a santo, pero no serás feliz si tu santidad no es sino algo que has practicado. Así llegan las personas a santos. Católicos, jainistas, hindúes. ¿Cómo llegan a santos? Lo practican todo al milímetro: cuándo levantarse, cuándo comer, cuándo no comer, cuándo acostarse. No el carácter sino la conciencia. Yo no creo en absoluto en el carácter. Deposito mi confianza en la conciencia. Si una persona se hace más consciente, su carácter se transforma. Pero esa transformación es completamente distinta, no está controlada por la mente, es algo natural, espontáneo. Y siempre que tu carácter es natural y espontáneo posee una belleza propia. En otro caso, ya puedes cambiar, ya puedes abandonar la ira, pero, ¿dónde la abandonarás? Tendrás que dejarla en tu propia conciencia. Puedes cambiar una parte de tu vida, pero te desprendas de lo que te desprendas volverá a expresarse desde otro ángulo. Tiene que ser así. Puedes bloquear un arroyo con una roca, empezará a correr por otra parte, porque no puedes destruirlo. La ira existe en ti porque eres inconsciente, la avaricia existe en ti porque eres inconsciente,
La posesión y la envidia existen porque eres inconsciente. Así que no me interesa cambiar tu ira. Sería como podar las ramas de un árbol con la esperanza de que el árbol desaparezca algún día. No sucederá, por el contrario, cuanto más lo podes más frondoso crecerá. De ahí que vuestros llamados santos sean las personas más impuras del mundo, unos farsantes. Sí, vistos desde fuera parecen muy santos, demasiado santos, como sacarina, demasiado azucarados, empalagosos, repugnantes. Lo único que puedes hacer es presentarles tus respetos y marcharte corriendo. No puedes vivir con esos santos ni siquiera 24 horas, te morirías de aburrimiento. Cuanto más cerca de ellos, más perplejo y confundido te sentirás, porque empezarás a comprender que se han despojado de la ira por un lado, pero que ha entrado por otro lado de su vida. La gente normal y corriente se enfada de vez en cuando, y esa ira es fugaz, momentánea. Después vuelven a reírse, vuelven a ser amables, las heridas no les duran mucho. Pero los llamados santos, con esos, la ira es casi permanente. Simplemente están enfadados, y por nada especial. Han reprimido tanto la ira que simplemente están enfadados, en un estado permanente de furia. Se verá en sus ojos, se verá en su nariz, en su cara, en su modo de vida. Lutin comía en un restaurante griego porque el dueño, Papadopoulos, preparaba un arroz frito realmente bueno. Iba todas las noches y pedía arroz frito. Al oírlo, Papadopoulos se moría de risa. A veces estaba con un par de amigos para que oyeran a Lutin pedir el arroz frito. El chino se sintió tan herido en su orgullo que fue a una clase de fonética para aprender a pronunciar correctamente arroz frito. La siguiente vez que fue al restaurante dijo claramente, arroz frito, por favor. Sin dar crédito a lo que había oído, Papadopoulos preguntó, signo de interrogación abierta, ¿qué ha dicho? Lutin gritó, signo de exclamación abierta, lo has oído muy bien, griego de mierda. No hay mucha diferencia entre arroz frito y griego de mierda. Cierras una puerta e inmediatamente se abre otra. Así no se produce la transformación. Cambiar tu carácter es fácil. La verdadera tarea consiste en cambiar tu conciencia, en hacerte consciente, más intensa y apasionadamente consciente. Cuando eres consciente resulta imposible enfadarse, resulta imposible ser avaricioso, envidioso, ambicioso. Y cuando desaparecen la ira, la ambición, la envidia, el sentimiento de posesión, el deseo, se desata toda la energía que los acompaña. Esa energía se transforma en dicha. Y entonces no llega del exterior, sino que ocurre en el interior de tu ser, en lo más recóndito de tu ser. Y cuando accedes a esa energía te conviertes en un campo receptivo, en un campo magnético. Atraes el más allá. Cuando te conviertes en un campo magnético, cuando se reúne, cuando se junta en tu interior toda la energía que desperdicias inútilmente en tu inconsciencia. Cuando te transformas en un lago de energía, empiezas a atraer a las estrellas, empiezas a atraer el más allá, el paraíso mismo. Y en el punto de encuentro de tu conciencia con el más allá es donde surge la dicha, la verdadera felicidad. No sabe nada de infelicidades, es pura felicidad. No sabe nada de la muerte, es pura vida. No sabe nada de la oscuridad, es pura luz. Y saber es la meta. Buda Gautama iba en su busca y un día, tras 6 años de lucha, lo logró. Tú también puedes lograrlo, pero he de recordarte una cosa. Al decir que puedes lograrlo, yo no estoy despertando el deseo de que lo hagas. Simplemente constato un hecho, que si te conviertes en un estanque de inmensa energía, sin dejarte distraer por nada mundano, ocurre. Es más algo que ocurre que algo que se hace. Y es mejor llamarlo dicha que felicidad, porque la felicidad da la sensación de algo parecido a lo que conoces como felicidad. Lo que conoces como felicidad no es sino un estado relativo. Benson fue a la tienda de Krantz a comprarse un traje. Encontró uno justo del estilo que quería, quitó la chaqueta de la percha y se la probó. Krantz se le acercó y le dijo, sí, señor. Le queda estupendamente. Pues me quedará estupendamente, pero no es mi talla. Me tira de los hombros.
Póngase los pantalones, dijo Krantz. Son tan estrechos que ya no se fijará en lo de los hombros. Lo que llamáis felicidad es una cuestión relativa. Lo que los budas llaman felicidad es algo absoluto. Vuestra felicidad es un fenómeno relativo. Lo que los budas llaman felicidad es algo absoluto, sin relación con nadie más. No se compara con nadie más, es tuyo, es interior. En pos de los arcos iris. La Constitución de Estados Unidos contiene una idea absurda. Dice que la búsqueda de la felicidad es un derecho inalienable del hombre. Los que redactaron esa Constitución no tenían ni idea de lo que decían. Si la búsqueda de la felicidad es un derecho inalienable de la humanidad, signo de interrogación abierta, ¿qué pasa con la infelicidad? ¿De quién es derecho inalienable la infelicidad? Esas personas no comprendían que si pides la felicidad, al mismo tiempo pides la infelicidad, y no tiene nada que ver que lo sepas o no. Digo que es una idea absurda porque nadie puede buscar la felicidad. Y si vas en busca de la felicidad, hay algo seguro, que no la encontrarás. La felicidad es siempre un derivado, no el resultado directo de una búsqueda. Surge cuando ni siquiera estás pensando en ella, sin buscarla. Surge de repente, como si saliera de la nada, cuando estás haciendo algo distinto. A lo mejor estás cortando leña, y desde luego, cuando cortas leña no vas en busca de la felicidad, pero sí al sol de la mañana, cuando aún hace fresco, con el ruido del hacha al chocar contra la madera. Las virutas saltando por todas partes, el ruido y a continuación el silencio. Te pones a sudar, y la fresca brisa te refresca aún más. Y de repente, la felicidad, una alegría irrefrenable. Pero solo estabas cortando leña, y no es necesario incluir en la Constitución el cortar leña como derecho inalienable, porque entonces, ¿cuántas cosas habría que incluir? No se me olvidará un día en que hay cosas que no tienen lógica ni importancia pero que permanecen en el recuerdo. No comprendes la razón, porque han ocurrido miles de cosas mucho más importantes, mucho más significativas, y se te han olvidado. Pero unas cuantas cosas insignificantes. No sabes por qué, pero permanecen, te dejan huella. Yo recuerdo una cosa así. Volvía a casa después del colegio, estaba como a 1,5 kilómetros de distancia. A mitad de camino había un enorme árbol body. Pasaba junto a ese árbol todos los días, al menos 4 veces, al ir al colegio, al volver a casa para comer, después otra vez al ir al colegio y otra vez al volver a casa. Había pasado junto al árbol miles de veces, pero ese día ocurrió algo. Hacía mucho calor, y al aproximarme al árbol iba sudando. Al pasar bajo el árbol hacía tanto fresco que me quedé allí un rato, sin saber por qué, sin pensarlo. Me acerqué al tronco, me senté y lo toqué. No puedo explicar qué ocurrió, pero me sentí inmensamente feliz, como si algo transpirase entre el árbol y yo. El frescor no podía ser la causa, porque había pasado muchas veces bajo el frescor del árbol mientras iba sudando. También me había detenido allí alguna vez, pero hasta entonces no se me había ocurrido tocar el tronco y sentarme como cuando te encuentras con un viejo amigo. Ese momento sigue brillando como una estrella. En mi vida han ocurrido muchas cosas, pero la intensidad de ese momento no ha disminuido, aún la conservo. Siempre que lo recuerdo sigue ahí. Ni ese día comprendí con claridad lo que había ocurrido ni hoy puedo decirlo, pero algo ocurrió. Y a partir de ese día se estableció una relación con el árbol que no había notado hasta entonces, ni siquiera con un ser humano. Me hice más amigo de ese árbol que de nadie en el mundo. Para mí se convirtió en una costumbre. Siempre que pasaba junto al árbol, me sentaba durante unos segundos o unos minutos y acariciaba el tronco. Aún lo veo, ese algo que iba desarrollándose entre nosotros. El día que acabé el colegio y me trasladé a otra ciudad para entrar en la universidad, me despedí de mi padre, de mi madre, de mis tíos y de toda mi familia, sin llorar. Nunca he sido de los que lloran con facilidad. Pero ese mismo día lloré al despedirme del árbol body. Sigue siendo como un faro. Y mientras lloraba, tuve la absoluta certeza de que el árbol tenía lágrimas en los ojos, aunque yo no podía ver ni sus ojos ni sus lágrimas. Pero sí podía sentir. Cuando acaricié el tronco del árbol noté
su tristeza, y que me decía adiós, que me daba su bendición. Y fue mi último encuentro con él, porque cuando volví, al cabo de un año, por alguna absurda razón lo habían derribado y se lo habían llevado. La absurda razón era que estaban erigiendo una pequeña columna conmemorativa, en el sitio más bonito del centro de la ciudad. Era para un idiota con suficiente dinero como para ganar todas las elecciones y ser presidente del comité municipal. Llevaba de presidente al menos 35 años, más tiempo del que nadie había durado como presidente. Todo el mundo estaba encantado de que fuera presidente por su idiotez. Podías hacer lo que quisieras, que él no se metía. Podías edificar tu casa en mitad de la calle, a él le daba igual con tal de que lo votaras. Así que toda la ciudad estaba encantada con él porque todos tenían esa libertad. Los miembros del comité municipal, los empleados, todos estaban contentos con él. Todos querían que siguiera siendo presidente eternamente, pero por suerte, incluso los idiotas tienen que morir. Sin embargo, su muerte fue una desgracia porque buscaron un sitio para erigirle una columna conmemorativa y talaron el árbol. Ahora hay una piedra de mármol en lugar de un árbol vivo. La búsqueda de la felicidad es algo imposible. Si examinas tu propia experiencia encontrarás muy escasos momentos de felicidad. Quizás en una vida de 70 años hayas vivido 7 momentos que pueden considerarse felices. Pero si has tenido incluso un solo momento de felicidad, hay una cosa cierta, sin excepciones, que surgió cuando no la estabas buscando. Intenta encontrar la felicidad, pero ten por seguro que no lo lograrás. No estoy de acuerdo con Jesucristo en muchos puntos, incluso en puntos que parecen muy inocentes, aunque pueda parecer cruel. Jesucristo dice, busca, y hallarás. Pide, y te será dado. Llama, y se te abrirán las puertas. No estoy de acuerdo. Desde luego, los imbéciles que redactaron la Constitución de Estados Unidos estaban influidos por Jesucristo, eran todos cristianos. Cuando hablan de la búsqueda de la felicidad, debían de tener en mente, consciente o inconscientemente, las palabras de Jesucristo, busca y hallarás. Pero yo os digo, busca, y ten por seguro que nunca encontrarás. No busques, y ahí lo tienes. Deja de buscar, y lo habrás encontrado, porque buscar supone un esfuerzo de la mente, y no buscar significa un estado de relajación. Y la felicidad solo es posible cuando estás relajado. El que busca no está relajado. ¿Cómo va a estarlo? No puede permitírselo. Te sorprenderás si miras por el mundo. Encontrarás personas más satisfechas incluso en países muy pobres. Sí, incluso en Etiopía, donde se mueren de hambre, encontrarás a personas que se están muriendo, pero sin sufrimiento ni angustia. En Estados Unidos encontrarás el mayor número de personas infelices. Es extraño. En Estados Unidos, la búsqueda de la felicidad es un derecho inalienable, algo que no se menciona en la Constitución de ningún otro país del mundo. La Constitución estadounidense es una verdadera locura. Signo de interrogación abierta. Búsqueda de la felicidad. Nadie lo ha logrado jamás, y los que lo han intentado han llevado una vida desdichada de infeliz. La felicidad ocurre sin más. No es algo que se pueda controlar, ni fabricar ni disponer. La felicidad es algo que está fuera de tu alcance, que supera tus esfuerzos. Pero cuando cavas un agujero en tu jardín, si estás completamente absorto en la tarea, si te olvidas del mundo entero, incluyéndote a ti mismo, aparece. La felicidad siempre te acompaña. No tiene nada que ver con el tiempo que haga, no tiene nada que ver con cortar leña, ni con cavar un agujero en el jardín. La felicidad no tiene nada que ver con nada. Es simplemente el estado de despreocupación, de relajación de tu ser con la existencia. Y está ahí, no va y viene. Está siempre ahí, como tu respiración, como el latido de tu corazón, como la circulación de la sangre por tu cuerpo. La felicidad está siempre ahí, pero si la buscas encontrarás la infelicidad. Si la buscas se te escapará, en eso consiste la infelicidad. En que se te escape la felicidad. La infelicidad mantiene cierta relación con la búsqueda, una asociación. Si buscas, encontrarás la infelicidad. Y la Constitución de Estados Unidos ha dado la idea a todos los ciudadanos de ese país de que deben buscar.
y buscan desesperadamente dinero, poder, religión, y recorren el mundo entero intentando encontrar a alguien que les enseñe a encontrar la felicidad. Lo que hay que hacer es volver a casa y olvidarse del asunto. Haced otra cosa, que no tenga nada que ver con la felicidad. Pintar. No hace falta aprender a pintar. ¿No puedes poner colores sin más en un lienzo? Hasta un niño puede hacerlo. Pon colores sobre un lienzo y a lo mejor te sorprende. No eres pintor, pero ocurre algo maravilloso. Los colores se mezclan de cierta manera y crean algo que no puedes definir. Los cuadros modernos no llevan título, y muchos cuadros ni siquiera están enmarcados, porque la existencia no puede enmarcarse. Si miras el cielo desde una ventana, ves el cielo enmarcado, pero el marco es de la ventana, no del cielo. El cielo no tiene marco. Hay pintores que ni siquiera pintan sobre lienzos, pintan en la pared, en el suelo, en el techo. Son sitios raros, pero yo comprendo su enfoque. No quieren hacer un cuadro, lo que les interesa es participar en el acto mismo de pintar. No es para ponerlo a la venta. ¿Cómo vas a vender un techo? ¿Y quién va a comprarlo? Pero mientras están absortos, algo empieza a deslizarse hacia su ser, desde un rincón desconocido. Empiezan a sentirse alegres, sin ninguna razón concreta. Por eso condeno la idea de la búsqueda. Sin conocer su nombre, sin saber nada de él, puedo decir que quien escribió la palabra búsqueda en la Constitución debía de ser un hombre muy desgraciado. No había conocido la felicidad. La había buscado, por consiguiente, intentó darles a todos los ciudadanos estadounidenses el mismo derecho inalienable que reclamaba para sí. Y nadie lo ha criticado durante 300 años, así de claro. Un poeta, un pintor, un cantante, un bailarín. Sí, ellos pueden alcanzar la felicidad de vez en cuando. Pero hay algo que ocurre siempre, que cuando surge la felicidad, ellos no están allí. El buscador no está allí, la búsqueda no está allí. Nijinsky, uno de los bailarines más importantes del mundo, de la historia del baile. En mi opinión, es el mejor bailarín que ha dado la humanidad. Era un auténtico milagro de la danza. De vez en cuando daba un salto tan prodigioso que desafiaba las leyes de la gravedad. Era imposible, científicamente imposible. Semejante salto, tan enorme, era absolutamente imposible según las leyes de la gravedad. Ni los atletas que compiten en la prueba de salto de longitud de los Juegos Olímpicos pueden compararse con Nijinsky cuando daba esos saltos. Y era aún más milagroso cómo descendía, volvía al suelo como una pluma, lentamente. Eso contradecía aún más las leyes de la gravedad, porque con la gravedad el peso de un cuerpo humano cae de repente, rápidamente. Lo normal es caer de golpe, incluso fracturarte algún hueso. Pero él descendía como cae una hoja muerta de un árbol, lenta, perezosamente, sin prisas, porque no hay ningún sitio al que llegar. O mejor dicho, como una pluma, porque una hoja cae un poco más rápido. Una pluma de ave es ligera, muy ligera, simplemente baila. Así bajaba hasta el suelo Nijinsky. Cuando tocaba el escenario con los pies no se oía ni un ruido. Le preguntaron una y otra vez, ¿cómo lo hace? Y él respondía, no lo hago yo. He intentado hacerlo, pero siempre que lo intentaba no salía. Cuanto más lo intentaba, más me daba cuenta de que no era algo que yo pudiera controlar. Poco a poco fui dándome cuenta de que ocurre cuando no lo intento, cuando ni siquiera estoy pensando en ello. Cuando ni siquiera estoy allí, de repente me doy cuenta de que allí está, de que está ocurriendo. Y cuando me pongo a pensar en cómo ha ocurrido, ya no está allí, ya se ha ido, y estoy otra vez en el suelo. Este hombre sabe que no se puede buscar la felicidad. Si Nijinsky hubiera formado parte de la comisión encargada de redactar la Constitución estadounidense, se habría opuesto a esa palabra y habría dicho que búsqueda era un despropósito. Habría que decir que la felicidad es un derecho inalienable, pero no su búsqueda. No es como el cazador que va en busca de su presa. Entonces te pasarías la vida corriendo, persiguiendo sombras, sin llegar jamás a ninguna parte. Se te pasará la vida y la habrás desperdiciado por completo. Pero la mente estadounidense tiene esa idea, y buscan en todas las esferas, la política,
la economía, la religión. Los estadounidenses no paran, siempre van corriendo, y muy rápido, porque, ya que tienes que ir, ¿por qué no hacerlo rápido? Y no hay que preguntar a dónde vas, porque nadie lo sabe. Hay algo seguro, que van a toda velocidad, a toda la velocidad que pueden mantener, que pueden adquirir. ¿Qué más hace falta? Vas a toda velocidad. Estás ejerciendo tu derecho inalienable. Así se pasa de una mujer a otra y a otra, de un hombre a otro y a otro, de un negocio a otro, de un trabajo a otro, todo en busca de la felicidad. Y curiosamente, siempre se tiene la impresión de que la felicidad está ahí mismo y de que hay otro disfrutando de ella, de modo que tú te pones a buscarla. Cuando llegas a donde crees que vas a encontrarla, no está allí. Nadie está contento con su suerte, la del vecino es mejor. Pero no te metas en casa del vecino para comprobarlo. Disfruta de lo que tienes. Si tu vecino tiene más suerte que tú, disfrútalo. ¿Por qué destruir las cosas pasando a casa de tu vecino para descubrir que tiene peor suerte que tú? Pero la gente corre detrás de todo, pensando que a lo mejor así conseguirán lo que se han perdido. Nada te ayudará. Puedes vivir en un palacio, pero serás tan desdichado, o quizá más, que si vivieras en una vieja choza. En la choza al menos tendrías el consuelo de que eres desdichado porque vives en una choza vieja y espantosa. Así tendrías una excusa. Podrías explicar tu desdicha, tu miseria, tu sufrimiento. Y también tendrías la esperanza de conseguir una casa mejor, si no un palacio, al menos una casita decente, bonita, tuya. Es la esperanza lo que mantiene vivas a las personas, y son sus excusas y sus explicaciones lo que las impulsa a intentarlo una y otra vez. Es la filosofía de Estados Unidos, intentarlo una y otra vez. Pero existen unas cuantas cosas que no se logran a base de intentarlo, que solo ocurren cuando estás completamente harto de tentativas. Te dices, ya está bien. No pienso volver a intentarlo. Así le sobrevino la iluminación a Buda Gautama. Debió de ser el primer estadounidense, porque iba en busca de la felicidad. Por esa búsqueda pasó de su reino. Fue pionero en muchos sentidos, el primer pasota, por ejemplo. Vuestros hippies no eran tan pasotas. Para pasar de algo, en primer lugar hay que tener algo de lo que pasar. Buda lo tenía, y más de lo que haya tenido jamás ningún hombre. Estaba rodeado por las mujeres más hermosas del reino. De modo que no dejó de cumplir ninguno de sus deseos. Tenía lo mejor, comida, cientos de criados, enormes jardines. Buda dijo, renuncio a todo. Aquí no he encontrado la felicidad. Voy a buscarla, iré en pos de ella, haré cuanto sea necesario para encontrar la felicidad. Y durante 6 años Buda hizo todo lo que se puede hacer. Acudió a toda clase de maestros, profesores, eruditos, sabios, santos. Y en la India hay tantos que no hace falta buscar mucho, están por todas partes. Si no los buscas tú, te buscarán ellos. Y sobre todo en la época de Buda estaban en la cresta de la ola. Pero tras 6 años de tremendos esfuerzos, de penurias, ayunos y posturas de yoga, no había ocurrido nada. Y un día, el Nirvana es un río pequeño, sin mucha profundidad. Buda estaba ayunando, sometiéndose a toda clase de penurias y tormentos, y estaba tan débil que cuando fue a bañarse al río no pudo atravesarlo. El Nirvana es pequeño, pero Buda estaba tan débil que solo gracias a que se aferró a la raíz de un árbol que colgaba junto a la orilla logró mantenerse en pie, si no, el río lo habría arrastrado. Aferrado a la raíz. Se le ocurrió una idea. Esos sabios dicen que la existencia es como un océano. Si la existencia es un océano, lo que estoy haciendo no tiene sentido, porque si no puedo cruzar este riachuelo, el Nirvana, ¿cómo voy a cruzar el océano de la existencia? He estado perdiendo el tiempo con todo lo que he hecho, he malgastado mi vida, mi energía, mi cuerpo. Logró salir del río y, olvidándose de todos los esfuerzos, se sentó bajo el árbol. Aquella noche había luna llena, durmió bien por primera vez desde hacía 6 años, porque no había nada que hacer, ningún sitio al que ir al día siguiente. No tenía que practicar nada, que ejercitar nada. Al día siguiente ni siquiera tenía que levantarse temprano,
Antes del amanecer, podía dormir cuanto quisiera. Por primera vez se sintió libre de tanto esforzarse, de buscar, de indagar. Por supuesto, durmió como nunca, relajado, y por la mañana, al abrir los ojos, empezaba a desaparecer la última estrella. Se cuenta que con la última estrella también desapareció Buda. Toda una noche de descanso, de paz, sin futuro, sin metas, sin nada que hacer. Había dejado de ser estadounidense. Tumbado, sin prisas ni siquiera para levantarse, comprendió que aquellos 6 años parecían una pesadilla. Pero ya había pasado. La estrella desapareció, y desapareció Siddhartha. Esa fue la experiencia de la dicha, de la verdad, de la trascendencia, de todo lo que llevas tanto tiempo buscando pero no has encontrado porque has estado buscando. Ni siquiera los budistas han llegado a comprender la importancia de esta historia. Es lo más significativo de la vida de Buda Gautama. Nada puede compararse con esta historia. Pero a lo mejor os sorprende. Yo no soy budista y no estoy de acuerdo con Buda en miles de cosas, pero soy la primera persona que se ha fijado en esta historia durante 25 siglos, que se ha centrado en esta historia, porque fue cuando se produjo el despertar de Buda. Pero los sacerdotes y los monjes budistas ni siquiera pueden contar esta historia, porque si lo hacen, ¿para qué sirven ellos? ¿Qué hacen? ¿Qué enseñan? ¿Qué ejercicios? ¿Qué oraciones? Naturalmente, si cuentas que eso fue lo que le ocurrió a Buda cuando se dejó de estupideces religiosas, la gente se preguntará, entonces, ¿por qué nos enseñáis esas estupideces de la religión? ¿Para que un día de estos pasemos de ellas? Y si al final tenemos que pasar de ellas, ¿para qué empezar? Resultaría difícil convencer a los sacerdotes, su negocio, su profesión se irían al garete. La dicha también nos llega así. La verdad también nos llega así, exactamente igual. Solo tienes que sentarte, sin hacer nada, esperando no a Godot, sino simplemente esperando, nada en concreto, sino simplemente esperando, en un estado de espera y sucede. Y ese acontecimiento se llama felicidad. Suscríbete a mi canal, Samadhi Loto. Gracias por compartir.